Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bárbaro, buenísimo. Bueno, voy a compartir entonces pantalla de la otra teórica, de la segunda teórica. Les cuento que ya habilité el contenido de las dos clases de hoy e inclusive de la próxima clase que vamos a tener, que es emparrillados, casetonados y losas sin vigas. Así que no solamente tienen el material de estas dos teóricas, sino que también tienen el material de la próxima clase que vamos a ver, que también es teoría, ¿sí? Así que si les parece bien, ya tienen a disponibilidad ese material para ir viéndolo, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de elementos estructurales pretensados y postensados. Básicamente, nosotros lo que vamos a tratar de organizar dentro de lo que es la información y los temas que estamos abordando en este curso. Vieron que en la primera clase vimos como muy genéricos las tipologías estructurales, vimos también el esfuerzo de flexión, que es el esfuerzo más importante en realidad, o de más utilización y de más estudio que hacemos nosotros en las estructuras. Y ahora en realidad estamos haciendo un estudio que va a terminar con el tema de sistemas hiperestáticos, un estudio sobre aquellos materiales y aquellos tipos de elementos estructurales, ya sean superficiales o lineales, que nos permiten desarrollar flexión, ¿sí? Porque tanto los elementos estructurales pretensados como postensados o postesados, se puede decir de las dos maneras, desarrollan esfuerzos de flexión del mismo modo que cuando veamos emparrillados, casetonados y losas sin vigas, también se desarrollan ahí esfuerzos de flexión, pero solamente que son elementos que desarrollan superficies. Y estos elementos son lineales. Entonces, digamos que con todos los primeros temas, desde flexión, sistemas hiperestáticos como desde el punto de vista específicamente del cálculo estructural, y el material hormigón de alto desempeño y elementos pretensados, postesados, emparrillados, casetonados y losas sin vigas, todos están dentro de la misma situación, es decir, todos están dentro de la misma familia estructural. ¿Por qué? Porque todos desarrollan el mismo esfuerzo que es flexión. Entonces, veamos cuáles son los elementos estructurales pretensados y postesados que podríamos utilizar en nuestros proyectos. Por un lado tenemos los pilotes, ¿sí? ¿Por qué les parece que tenemos pilotes en esta circunstancia? ¿Qué es lo que le pasa a los pilotes que vimos cuando estudiamos flexión, por más que sean elementos verticales comprimidos? ¿Qué es lo que les puede suceder? Flexión compuesta también. No, flexión compuesta no, antes de flexión compuesta. ¿Cuál es el esfuerzo lateral indeseable que tenemos que verificar en elementos de flexión? El pandeo. El pandeo. Y el pandeo entonces es una flexión. Quiere decir que la flexión compuesta no tiene que ver con el pandeo. El pandeo es una deformación, o mejor dicho, una flexión lateral indeseable que nada tiene que ver con que a estos elementos que eventualmente se comprimen y pueden pandear, se les agregue algún otro esfuerzo, como por ejemplo la tracción o como por ejemplo la compresión, ¿sí? La flexión compuesta es la flexión que nosotros conocemos, la flexión plana, más algún esfuerzo extra como la tracción y la compresión. Quiere decir que en los pilotes no necesariamente se da flexión compuesta. Se puede dar pandeo o en su defecto, si fuera un elemento lineal, como por ejemplo un tabique contra viento, se podría dar flexocompresión. ¿Se acuerdan que esto lo calcularon cuando hicieron edificios en altura? Sí, sí. Bueno.
Tenemos también elementos como, por ejemplo, vigas, como, por ejemplo, columnas, que vendría a ser la parte que está por sobre el nivel 00 de lo que es el pilote, ¿sí? Trabajando de la misma manera, teniendo el inconveniente eventual de la aparición del pandeo. Y las losas, ¿sí? Losas que en muchos casos se pueden llegar a desarrollar. Esperen que me pongo el cursor, que me... Ay, espera. ¿Qué pasó? Me olvidé. Acá. Losas que se pueden desarrollar en elementos premoldeados y pretensados que tienen almas huecas, de tal modo de poder disponerlos entre vigas y eventualmente con una capa de compresión superior generar estos entrepisos, ¿sí? Estos entrepisos o cubiertas. Y después tenemos los pretensados de tipo laminar, que pueden ser de cubiertas simples, como por ejemplo acá, o de doble curvatura total negativa, como tenemos acá, en donde se acuerdan que lo que hacíamos era estudiar para poder dimensionarlos cuáles eran las fibras que se traccionaban y cuáles eran las fibras que se comprimían. ¿Se acuerdan cuando calcularon estructuras laminares? Sí, sí. Bien. Cuando calcularon las estructuras laminares que podían discriminar cuáles eran las líneas o las estructuras, los elementos internos, armadura que se comprimía y cuáles eran las fibras que se traccionaban, bueno, en este caso, con un proceso de pretensado se puede llegar a dar mejor resistencia a los elementos que están trabajando a la tracción, ¿sí? Pero nosotros... Bueno, y después tenemos utilización en ingeniería con este tipo de elementos, que son elementos grandes, ¿sí? Elementos en donde tenemos unas luces de apoyo muy importantes, elementos que se generan como unidades huecas que se van empalmando unas con otras, ¿sí? Esto obviamente no está mucho en el universo de nuestra injerencia profesional, pero bueno, es necesario saber que esta es una tecnología posible de ser utilizada en el caso de que nosotros tengamos que desarrollar una cubierta de mucho porte. Pero, ¿cuál es entonces el objetivo de pretensar o postensar una estructura? Porque, a ver, si yo me pongo a pensar que yo con flexión puedo desarrollar vigas, losas, puedo generar cubiertas de cáscara, o sea, puedo generar un montón de cubiertas o de sistemas de elementos estructurales diversos, ¿por qué específicamente me serviría pretensar o postensar algún elemento lineal que yo estoy queriendo utilizar o que podría utilizar de manera tradicional? Bueno, el tema es que estos elementos lineales, nosotros vamos a ver estructuras pretensadas y postensadas en vigas específicamente, pero el sistema funciona para desarrollar también superficies. Es que básicamente lo que yo tengo que hacer es lograr que mi elemento estructural lineal pueda recibir una carga más importante que la que eventualmente podría tolerar. Es decir, si yo yo he calculado que, por ejemplo, para una viga en un apoyo de 7 metros y la viga es de 60 centímetros porque está optimizada, pero en vez de tener una carga de 10 kilonewtons necesito una carga de 50 kilonewtons, bueno, quizás podré hacer una evaluación de si me sirve pretensar el sistema, ¿para qué? Pretensarlo o postensarlo, ¿para qué? Para poder resolver una carga más importante sin modificar su sección transversal, ¿sí? Es decir, es una cuestión de proyecto estructural y arquitectónico. Aquel elemento que quizás para poder resistir una carga más importante debería tener una dimensión muy elevada, muy grande, bueno, yo eventualmente podría usar este recurso para poder darle la resistencia que requiere sin tener que caer en generar una sección transversal muy importante. Entonces, básicamente el procedimiento es lo que vemos acá.
yo tengo un elemento lineal que tiene cargas, ¿sí? O tiene su peso propio y además tiene una carga uniformemente distribuida, que es importante. Si yo eventualmente analizara que esta carga es equivalente a esta que tengo acá, que se aplica en el centro del tramo, lo que voy a poder notar, por lo que explicamos en flexiones, que eventualmente, si el par interno no puede responder a esa carga tan importante, lo que va a hacer es hacer rotar las secciones transversales y por lo tanto la deformación característica va a ser la curvatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para evitar que esto suceda? ¿Cómo hago para que para esta carga ese par interno sea mejor, sea más grande y pueda contrarrestar a esta carga tan importante? Bueno, lo que voy a hacer es accionar sobre la armadura inferior específica, ¿sí? Porque es una armadura interna específica de estos elementos que va a estar en la parte inferior del elemento pretensado o postesado. Lo que voy a hacer es generarle tracción hasta generar una elongación, perdón, una elongación no, un estiramiento correspondiente sin llegar a entrar en el periodo plástico, o sea, siempre dentro del periodo elástico, y cuando yo pueda soltar, una vez que la pieza está fraguada o no, depende de cómo sea el procedimiento, ahora vamos a ver, cuando yo logro soltar ese elemento que se estiró, que es el elemento apto a la tracción, lo que va a pasar es que por adherencia a lo que lo recubre, que es la pieza de hormigón, en realidad hormigón armado, lo que va a hacer es generar una deformación por contracurva a la curvatura por deformación de carga, debido a que va a tender los elementos traccionados que fueron estirados van a tender a volver a su estado inicial. Entonces, en ese arrastre van a generar una contracurvatura que cuando todo esto es dentro de la imperceptibilidad, ¿no? Pero van a generar una contracurva que cuando la pieza esté cargada van a lograr que la pieza se estabilice, es decir, que no se curve ni naturalmente como se curvaría hacia abajo, ni que se contracurve hacia arriba, es decir, que quede completamente estabilizada. Esto es un proceso que no es perceptible, vuelvo a repetir. Es un proceso que se calcula, que se da en mediciones, pero que no es perceptible. Yo no voy a ver nunca, porque ya le dije que si ustedes ven una pieza que está deformada de esta manera, se tienen que ir de ese lugar. Yo no voy a ver nunca ni esta curvatura ni esta contracurvatura, ¿está claro? Pero en las mediciones se puede ver la rotación relativa de las secciones que muestran estas deformaciones. Entonces, eso es lo que termina de suceder cuando el elemento está pretensado o postensado. En la intervención que yo hago generando tracción en los elementos que estoy agregando a estas estructuras y que son elementos susceptibles de ser traccionados, porque son cables o son varillas, ¿sí? En general son cables. Lo que voy a lograr es que en el retorno que estos elementos tengan a su postura, a su posición inicial, arrastren al material que trabaja la compresión y se produzca una estabilidad por contracurva inversa. Y entonces, obviamente, el elemento queda, digamos, queda estabilizado completamente. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Miren que esto lo pregunto en los exámenes, en general. Y no me pongan o sea, cuando pregunto el objetivo no es el procedimiento constructivo. Cuando pregunto el objetivo es esto, ¿sí? Cuando pregunto el procedimiento constructivo es lo que vamos a ver ahora. El procedimiento constructivo que diferencia a estos elementos entre pretensados y postensados es cómo yo materializo a las piezas. Si yo desarrollo, como en el pretensado, un procedimiento que tiene que ver con tener un encofrado, poner los tendones que van a ser tensionados o traccionados, tensionados con tracción o traccionados en la parte inferior, cuelo el hormigón
que va a conformar la pieza y lo que hago es posteriormente liberar a estos elementos traccionados para que vuelvan a su posición inicial y entonces por adherencia arrastren al hormigón, lo que estoy generando es un elemento pretensado, es decir, la tensión la genero previamente a que el elemento esté completamente fraguado, ¿sí? Yo genero la tensión en las varillas o en los tendones, cuelo el hormigón, dejo que fragúe el hormigón y una vez que está completamente consolidada y fraguada la pieza, recién ahí voy a liberar a estos tendones para que traten de volver a su lugar inicial y entonces arrastren el hormigón generando más compresión de la que ya podrían generar naturalmente sus secciones. ¿Se entendió? Sí. Bien. Fíjense, acá lo tenemos. Yo todo esto no, les vuelvo a decir, lo pongo a veces en las teóricas para que a ustedes les quede más contenido, pero no lo voy a explicar leyéndolo. Básicamente lo que quiero que tengan en claro es que los cuatro puntos del procedimiento son, el primer punto del procedimiento es el encofrado con el tendón estructural que ya está tensado. Es decir, yo armo el encofrado de mi pieza, pongo la armadura que le corresponde, pongo en la parte inferior los tendones que van a ser traccionados, los conecto a los cabezales de los gatos hidráulicos y los estiro. En el segundo paso voy a colar el hormigón, o sea, voy a verter el hormigón, que generalmente es un hormigón de alto desempeño. Ven cómo tiene relación lo que vimos en la primera parte con lo que estamos viendo ahora. Una vez que todo está fraguado, digamos, está completamente consolidado, como tercer paso se alivian la tensión de tracción de los gatos hidráulicos, es decir, se sueltan estos elementos que estaban siendo traccionados de los cabezales de los gatos hidráulicos para que tiendan a volver a su posición inicial. Y entonces, en el cuarto paso, transfieren esa tensión de compresión al hormigón que ya está fraguado y ya adquirió su resistencia. A partir de ahí se harán las probetas. Por un lado se hacen las probetas del hormigón para que el hormigón tenga la resistencia que se quería y después se hacen los ensayos en los elementos para ver si estos elementos resisten finalmente por pretensión la carga que les corresponde. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a pasar directamente a cuál es la diferencia en los postensados. En realidad, el objetivo es exactamente el mismo, solamente que el procedimiento es diferente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a pasar acá es que constructivamente lo que yo voy a hacer es tensar a los gatos hidráulicos a posterior de que la pieza esté consolidada. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, básicamente voy a generar un encofrado, voy a colocar en la parte inferior unas vainas, ¿sí? Unas vainas que son, una vaina es como si fuera un tubo que voy a poner de punta a punta, a eso le vamos a llamar vaina, y por ahí adentro va a ir el elemento que es susceptible de tracción, que eventualmente es un cable, ¿sí? Entonces, en mi encofrado yo voy a tener la armadura, voy a tener en la parte inferior las vainas, voy a tener dentro de las vainas los cables que van a ser traccionados y lo que voy a hacer es colar el hormigón hasta conformar la pieza. Cuando yo conformé la pieza, generalmente con hormigón de alto desempeño, en función de que haya usado algún acelerante, voy a ver en qué momento la puedo tener habiendo adquirido la resistencia que le corresponde, la resistencia que a mí me interesa. Y una vez que la tengo completamente consolidada y que llegó a la resistencia deseada, recién ahí voy a tirar de los extremos de los cables que están dentro de las vainas para generarles tracción.
Cuando estos elementos estén traccionados, la pieza ya está consolidada, o sea, la pieza ya está sólida, ¿sí? La pieza por afuera de hormigón ya está fraguada. Lo que voy a hacer es inyectar dentro de la vaina un mortero de adherencia que pegue al cordón o al tendón a la vaina propiamente dicho, porque la vaina está rodeada del hormigón propio de la pieza. Cuando este mortero se haya solidificado completamente y entonces deje al tendón completamente pegado en la parte interna, recién ahí lo voy a soltar. Y por efecto de la retracción que va a tener debido a que estuvo estirado y ahora quiere volver a su lugar, va a producir el mismo efecto que en una pieza pretensada, es decir, va a arrastrar a las secciones comprimidas de tal manera de generar una contracurva que estabilice la pieza al momento de la carga. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ven acá les muestro en estas imágenes cómo son los gatos hidráulicos. ¿Ven? Esto es un gato hidráulico, es un cabezal móvil. Entonces, yo tengo la pieza, la sección de la pieza, tengo los elementos que van a ser traccionados arriba, en el medio y abajo, porque depende de las piezas, necesitan más o menos varillas, eso depende del diseño de la pieza y de cómo trabaje la sección. Entonces lo que voy a hacer es tensar en los dos extremos, acometiendo estos sobrantes, digamos, de cables, los voy a meter en el cabezal y lo que me va a permitir el gato hidráulico es estirarlos. Cuando yo haya hecho ese procedimiento, recién ahí es donde, en el caso del postensado, lo que voy a hacer es forzar al interior de la vaina o del ducto de extremo a extremo el mortero. Cuando veo que el mortero lo bombeé por adentro de la vaina y sale por el otro lado, quiere decir que ya está completamente lleno. Y una vez que se endurece, ese mortero va a unir al tendón con la pared interior del ducto. La pared exterior del ducto ya está vinculada porque está pegada al hormigón que tengo en la pieza propiamente dicha. Entonces, a partir de eso, como hay una adherencia de todos los elementos, es que yo puedo eventualmente soltar los gatos hidráulicos y hacer que esos tendones vuelvan a su sitio. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los hormigones que usamos para estas piezas? Bueno, son hormigones de alta resistencia que tienen módulos de elasticidad superiores, más importantes que un hormigón tradicional, es decir, superamos siempre el H28, 41, 70, o sea, puede haber intermedios, por supuesto, en este punto. Ustedes saben que la unidad de resistencia que decimos H21, H25, H28, lo que sea, es en megapascales, ¿no? Esa es la unidad de resistencia del hormigón. Por supuesto que vamos a tener que manejar probablemente una relación de agua-cemento con superplastificantes o superfluidificantes. ¿Por qué? Porque necesitamos un hormigón más controlado, más estable. Si bien lo vamos a vibrar en la batea donde estemos generando la pieza, igual de todas maneras hay que colaborar, digamos, con la relación agua-cemento con algún producto, con algún aditivo, ¿para qué? Para evitar las fluctuaciones de la temperatura y también para evitar que pueda tener fisuras, que sea más compacto, más autocompactante. Por supuesto que van a tener que ser vibrados y van a tener que ser curados. Ustedes saben que el hormigón tiene dos volúmenes de agua disponibles. Un primer volumen de agua es el agua de amasado. Esa agua se supone que queda dentro del hormigón todo el tiempo necesario hasta que se terminan de hidratar todos los geles de cemento que tiene el cemento propiamente dicho. Pero después hay un segundo volumen de agua
que se utiliza mucho en la obra, que es cuando vemos que hay operarios que están regando el hormigón, una vez que ya se inició el proceso de fraguado y que se puede eventualmente acceder a la superficie, que es lo que se llama el agua de curado, ¿sí? Esa agua en realidad lo que hace es terminar de hidratar la capa superficial que está expuesta en alguna pieza de hormigón que nosotros estemos desarrollando. Y eso nos sirve para que la película superior de las piezas que ya están hormigonadas, pero que están expuestas a más temperatura y al aire, que hace que se evapore el agua de amasado más rápidamente, no se deshidraten y no se genere un desprendimiento del polvo de la superficie, porque obviamente toda esa situación que va generando que se desgrane, digamos, la superficie, que se pulverice de alguna manera, hace a la pérdida de constitución del propio elemento estructural. Entonces, es por eso que es conveniente, una vez que ya empezó el proceso de fraguado, supongamos, una vez que está vertido y que está vibrado, y que pasaron las 2 primeras horas, está bueno por ahí eventualmente echar un poco de agua para que se termine de estabilizar la superficie y desde alguna manera, por ejemplo, el sol o el viento no la deshidraten en exceso. A veces se usan algunos productos químicos para también resolver eso, esto que se llaman antisol, que son un producto que se pone en la superficie para generar un producto químico que se pone en la superficie para casualmente evitar la deshidratación de la capa superficial del hormigón y generar que el acabado sea mejor. Y bueno, y después, por supuesto, hay que hacer un control en el lugar en donde se procesan estos elementos con laboratorios que confirmen la resistencia, por un lado, que tuvo el hormigón que yo vertí para generar los elementos estructurales, y por otro lado, la resistencia que tiene el elemento elaborado, que se hace con ensayos, ¿no? Por supuesto. En general, cuando estos productos se compran en una empresa que se dedica a hacer esto, a hacer elementos pretensados y postensados, bueno, los elementos que se entregan vienen con unas planillas en donde todos estos valores están estipulados, están nomenclados de alguna manera para que uno pueda saber con qué cuenta, ¿no? O sea, qué capacidad tiene de resistencia cada elemento estructural que me están entregando. ¿Cómo son los cables? ¿No? Porque por un lado tenemos el elemento estructural de hormigón armado, porque vamos a tener una armadura con base y además se le van a anexar estos cables. ¿Cómo son estos cables respecto digamos, del porte o de las características de este sistema? Bueno, básicamente los cables vamos a tener 2 tipos. Vamos a tener o bien los que sirven para pretensados, que no van a tener vaina, o los que sirven para postensados, que sí van a tener vaina. Ven que estos están envainados ya directamente y estos están sueltos. Los alambres, los cables, los cordones, los torones, o sea, todo este tipo de elementos que trabajan a la tracción, no necesitan tanta sección transversal como necesita una pieza que va a trabajar a la flexión o a la compresión. ¿Por qué? Porque la tracción es un esfuerzo puro. Es decir, un elemento que es flexible y que es susceptible de ser traccionado, utiliza toda su sección transversal para la tracción y yo no puedo comprimirlo. Entonces, como no puedo comprimirlo, la sección es óptima, es decir, decimos, en un elemento que está traccionado, toda la sección trabaja la tracción. No hay ninguna parte de esa sección transversal que trabaje a otro esfuerzo posible. La compresión y la flexión necesitan desarrollar piezas más voluminosas. ¿Por qué? Porque la flexión necesita, por un lado, desarrollar un par interno. Eso
por empezar. Y la compresión, lo que le pasa es que solamente el área del núcleo central es el área que trabaja a compresión pura, pero fuera del núcleo central hasta completar a la sección transversal, yo puedo tener esfuerzos de tracción controlada, dado por la presencia de la excentricidad, que me van a generar pandeo. Entonces, las secciones que necesito tanto para la compresión y para la flexión, sumado además de que en ambos casos los elementos son rígidos, es decir, no son flexibles, son rígidos, eso me va a determinar que las secciones tengan que ser mayores. En el caso de la tracción o de los elementos traccionados, yo puedo tener secciones muy pequeñas y muy optimizadas porque no solamente la tracción es pura, sino que además los elementos son flexibles. ¿Esto está claro? Sí, ahí mirando lo que está escrito, alambre BR, B Sí. larga R, ¿qué significa? El beta R es la capacidad de resistencia que tiene. Beta R es la unidad BR o beta R, es la capacidad de resistencia que tiene a la tracción. Perfecto. ¿Sí? Sí, lo otro... Fíjate cómo cambian los números. Por ejemplo, beta R 1640, 1700, 1740 megapascales. Son 16.000 kilos. Claro, Es una barbaridad. claro, una barbaridad, Sí, con una sección muy pequeña. claro. Mientras que en compresión yo tengo una sección normal, estándar, no sé, 20 por 30, 40 por 50, y puedo trabajar con megapascales 40, 50, 70, ¿sí? O sea, es completamente diferente. Sí, sí, sí. Entonces, en cualquier caso, yo igual no les voy a, o sea, esto se los doy como dato, pero yo no tomo estas cosas en los exámenes. ¿Cuánto tiene que ser el beta R? No, eso no lo tomo, pero sí, digamos, lo que puedo llegar a preguntarles es cómo es la relación, ¿no? Entre estas circunstancias, o sea, ¿por qué el hormigón puede trabajar con digamos, para una resistencia de megapascales dentro de un rango y por qué los cables pueden trabajar dentro de otro rango? Eso sí es algo que conceptualmente ustedes tienen que saber, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, básicamente por lo que expliqué. Los elementos comprimidos y los materiales susceptibles de compresión necesitan tener más sección porque son rígidos y porque además pueden albergar flexión. Ahora, los elementos que son netamente traccionados y que a su vez materialmente son flexibles, van a trabajar únicamente a la tracción, porque la tracción es pura. Entonces, al ser la tracción pura, la sección está completamente optimizada y tiene una capacidad de resistencia en megapascales mucho mayor. ¿Sí? Sí, sí. Sumado a que los formatos de los cables pueden ser entrelazados, es decir, imagínense, por ejemplo, acá tenemos trenzas, ¿no? Son dos alambres que están retorcidos entre sí, 2 o 3. Acá tenemos torones, en donde tenemos uno central, un cable central y 6 alrededor. En este caso también van a estar entrelazados. Y acá, por ejemplo, tenemos uno que tiene un alma con un torón retorcido, o sea, un alma con todo lo que es los cables por afuera, también entre sí retorcidos, formados cada uno por un alambre. Entonces, imagínense la capacidad de adherencia que generan para resistir la tracción. Por eso, cuando ustedes ven, por ejemplo, un cable, un puente colgante, ustedes ven, se acercan no sé si alguna vez estuvieron cerca de algún puente colgante o algún puente que tenga tensores, ustedes ven como el cable y lo ven como gigante el cable. Pero proporcionalmente la sección de ese cable respecto de todo lo que es por ahí el puente propiamente dicho es mínima. ¿Me explico? Sí, sí, es decir, tiene una gran resistencia con una mínima sección. Exactamente, porque el esfuerzo que tienen que resistir es puro.
Claro. Entonces, al no albergar la posibilidad de ningún otro esfuerzo que no sea la tracción, no necesitan más sección que la que tienen. ¿Sí? Mira, acá tenés el beta R, por ejemplo, de un torón como este, 200 kilogramos por milímetro cuadrado. Sí, son 20.000 kilos. Exactamente. Por milímetro cuadrado, no por centímetro cuadrado, por Claro. milímetro cuadrado. La pasamos a centímetros, 20.000. Claro, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, fíjense, acá tenemos los cables, por ejemplo, tienen un alma que está compuesta, que tiene alrededor, que está compuesta por alambres, ¿no? Retorcidos. Alrededor tiene los torones, 6 torones, y todo esto conforma en realidad al cable propiamente dicho, que inclusive pueden ser, a veces según las estructuras, pueden ser varios cables todos juntos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso hay varios cables que están generando un único cable. Esto tiene una capacidad de resistencia a la tracción enorme, enorme, ¿sí? Dentro del universo de los elementos que trabajan a la tracción también tenemos sogas y, digamos, y algún tipo de, bueno, todo lo que es el universo de las sogas pueden ser, digamos, de fibras naturales o de fibras sintéticas. Cuando, por ejemplo, vemos gente que hace trabajos en altura, los silleteros, todas estas personas trabajan con elementos que van a estar traccionados permanentemente, que tienen que sostener el peso de quien va a estar arriba, pero además sostienen mucho más todavía, ¿sí? Porque hay que trabajar a seguridad, no a riesgo. Entonces, generalmente cuando se usan estos elementos de tracción, los elementos resisten muchísimo más de la carga que le podemos poner. Y por eso pueden funcionar en sistemas pretensados o postensados. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, las ventajas. Básicamente, acá están enunciadas, pero yo se las comento de igual manera. Básicamente, cuando yo puedo generar un elemento que, digamos, que está controlado en la producción, que tiene un diseño específico y que va a poder responder a más carga, obviamente voy a tener una eficiencia en el uso del concreto, ¿no? Del hormigón propiamente dicho. Voy a reducir las secciones hasta en un 30%. A mí eso me sirve porque los elementos que voy a utilizar van a tener menos porte, me va a costar menos montarlos, me va a costar menos acopiarlos o estivarlos, me va a costar menos desarrollar las bases para que no sean tan gigantes respecto de que los elementos tengan mucha sección. Por otro lado, voy a tener una optimización tanto del hormigón como del acero, porque voy a tener discriminada la armadura propiamente dicha de lo que son los elementos que están traccionados. Voy a tener menor peso propio, o sea, menor carga muerta, se van a poder resolver mejor los efectos del sismo, porque generalmente estos elementos están diseñados para cargas horizontales. Bueno, se puede precisar mejor lo que se llama el método del elemento finito, es decir, el elemento que tiene una situación de carga mensurable, digamos, ¿no? No finito en el sentido de ser delgado, sino en el sentido de tener finitud, ¿no? De decir, bueno, hasta este límite va a poder llegar. Por supuesto que voy a poder controlar las deflexiones, es decir, voy a poder controlar la curvatura, porque en realidad voy a poder evaluar la contracurvatura. Y ni hablar de los tiempos de ejecución si yo puedo eventualmente decir, bueno, voy a utilizar estos elementos pretensados y bueno, voy a necesitar tantos, voy a mandar a producir tantos y la empresa me va a entregar en tandas de a tantos. O sea, yo puedo controlar cómo los voy a ir estivando, cómo los voy a ir montando en la obra y puedo ir paso a paso y obviamente si bien tengo maquinaria específica para poder montarlo por el porte que van a tener, igual voy a ir más rápidamente porque voy a ir uno al lado del otro, digamos, ¿no? Es como
armar un encofrado, armar toda la armadura y recién después volcar el hormigón. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Respecto de las desventajas, bueno, hay que tener en cuenta que uno, en general los profesionales, arquitectos, arquitectas, no vamos a generar estos elementos en nuestras obras. Generalmente vamos a tener que ir a una empresa que se dedique a hacer esto y nos ofrezca las piezas que ellos diseñan en función de los moldes que tienen, en función de los requerimientos que nosotros les vamos a poner para nuestra obra. Algunos hacen losetas, algunos hacen vigas, algunos hacen vigas de distintas secciones. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es la... Hay algunos que hacen paneles, inclusive paneles para generar muros verticales. Entonces, habrá que ver qué es lo que uno necesita y cuál es la empresa que puede proveerlo. Pero lo que va a suceder es que tengo que planificar la obra de otra manera. Tengo que tener una mayor inversión inicial porque lógicamente tengo que poder tener la plata para poder empezar la producción hasta que me empiezan a entregar. Tengo que tener más conciencia de cómo es el proyecto general, cómo se van a vincular los elementos estructurales, cómo son las uniones, cómo son los apoyos, cómo son las... la combinación, digamos, de la estructura con las instalaciones, los pases, las etapas de montaje, es decir, tengo que poder conocer mi obra de una manera bastante integral, ¿sí? Inclusive porque tengo que saber muy bien, por ejemplo, si hago columnas y con bases y sobre las vigas que voy a hacer, por ahí tradicionales, pongo los losetas, tengo que saber bien cómo cuánto van a volar y cómo va a ser ese encuentro de esa loseta apoyando sobre esa viga, ¿sí? Entonces, la idea es que todo esto yo lo tengo que conocer y eso implica que el proyecto tenga que ser más elaborado, ¿sí? Bueno, y ahora les voy a mostrar algunas fotos. Estas fotos, la verdad que no las saqué yo, las sacó Eduardo Gacián porque yo no fui a esta empresa. Se llama Arcijex S.A. Estas empresas, digamos, Arcijex no sé dónde está. Acá, por ejemplo, en zona norte, está cerca de acá está Pretensa, que también es una fábrica que hace este tipo de piezas. Fíjense cómo ellos ya tienen en la cubierta, tienen sus propios elementos pretensados. Acá hay acopio de lo que son armaduras, porque en realidad todos los elementos estructurales, la armadura base más los cordones o los tendones que van a servir para traccionar, para pretensar o para postensar. Y acá vemos cómo están acopiados, digamos, todos los ganchos, todos los estribos. Acá están haciendo el doblado de las armaduras que están puestas acá, que son vigas, ¿sí? Que después se van a poner en las bateas para poder desarrollarse. Acá están siendo puestas de manera horizontal para poder ponerlas en las bateas. Se pueden fraguar, dentro de los encofrados, el encofrado puede ser horizontal o vertical, es lo mismo porque en definitiva el elemento digamos, no está in situ, está en la planta. Acá pueden ver que se le pone telgopor a la superficie para que casualmente se evite lo que tiene que ver con la evaporación rápida de la superficie del hormigón. Estas son bateas de vibrado. Y acá tenemos algunas piezas finalizadas que tienen algunos elementos metálicos que sirven de anclaje. Estos ganchos que tiene acá son para el montaje, no son estructurales, ¿sí? Es decir, la pieza que se diseñó es esta, que está individual acá, estos tramos, y estos ganchos en realidad después se usan para montar y después se cortan. Pero lo que sí se dejan son estos elementos metálicos que se diseñan para cada pieza. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo que montar esto en una cubierta, por ejemplo, y eventualmente tengo que hacer,
no sé, la sujeción de algún gancho para una viga carrilera, para un puente grúa, o para alguna instalación extra que me requiera el espacio, tengo que poder tener algún elemento donde pueda soldar, porque estos elementos están desarrollados con tal, digamos, con tal grado de compresión, de hormigón, de tan compacto, que es muy difícil perforarlos, se hacen muy duros. Y ustedes saben que la dureza es esa propiedad mecánica que me impide que yo pueda atravesar con un sólido otro sólido. Entonces, si yo tengo un elemento muy duro, muy difícilmente lo pueda perforar y además lo puedo poner a riesgo. Entonces se dejan estos anclajes metálicos para poder hacer ensamblajes o para poder soldar elementos, ¿sí? Y que sea un poco más sencillo. Ven, acá están, no sé si llegan a ver, los cables y la armadura. Ven, esta es la armadura y acá están los cables, que son los que se van a pretensar. Y estas son instalaciones que se han dejado aparte porque, bueno, por ahí requieren pasar alguna instalación eléctrica o lo que sea. Lo que está en naranja no es vaina, sino que es para instalaciones, ¿sí? Se deja dentro de la sección de la pieza. Lo que se tracciona es esto y esto, que son los cables, y el resto es armadura de la propia pieza, ¿sí? Porque la pieza tiene su propia armadura. Lo que se le agregan son los cables que van a ser traccionados. ¿Se entiende esta foto? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, excelente. Bueno, acá tenemos los gatos hidráulicos, que son, estos son de pie, digamos, no son cabezales sueltos. Ven que se llega se acomete a estos cabezales, se acometen los hierros y de ahí, en realidad acá, salen por acá y de acá se tiran, es decir, esta parte amarilla se desplaza hacia atrás y tira de estos cabezales y de los hierros que están enhebrados a partir de ahí. Entonces, de esa manera, siendo máquinas que generan mucha tracción y estando fijas, bueno, se tensan los elementos estructurales y después eventualmente se generan las piezas. Bueno, y estas son algunos elementos que están finalizados. Estas son como unas placas que tienen, todo esto que tienen acá es para estivarlas, ¿sí? Para poder estivarlas correctamente, estas armaduritas que tiene acá. Y después acá están los hierros que sí están tensados, las varillas y los cables que están tensados. Y estas son las probetas de los hormigones que se van usando porque obviamente se necesitan comprobar que los hormigones utilizados corresponden al diseño y que tienen la resistencia que tienen que tener. ¿Sí? No sé si esta es la última Bueno, hasta acá con elementos pretensados y postensados. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿cuál sería, si bien la función de uno o el otro es el mismo, cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Mira, en realidad es una cuestión de diseño arquitectónico o de diseño de proyecto. Se pueden usar los dos en cualquier circunstancia, pero en general, los elementos pretensados se usan, o sea, se prefabrican y se llevan a la obra, ¿sí? Y los elementos postensados se hacen in situ. Es decir, se genera una pieza que tiene las vainas internas, se colocan en la obra y después de eso se inserta, digamos, el cable por dentro, se enhebran cada una de esas piezas y recién después se postensan. ¿Sí? Ajá. Hay una obra que es de Álvaro Siza, que estaba viendo el otro día, la conocía, pero el otro día la estaba viendo de nuevo. No me acuerdo cuál es, pero es un plano muy finito, muy delgado, creo que es un pabellón para una exposición que hizo Álvaro Siza,
tiene 2 volúmenes laterales y tiene un plano como curvo, que es una estructura, es como una losa post-tensada que se ve de borde, se ven los hierros, los alambres o los tendones que están traccionados y que hacen que esa losa esté como que cuelga de esa manera, ¿sí? Esa es una obra que pueden estudiar. En el aula virtual yo les puse otra obra post-tensada, que es una obra en España, que también es un auditorio que también usa una cubierta post-tensada. Y después hay bueno, me voy de acá, así ya... y después hay una obra importante de un arquitecto importante, que es el arquitecto Miguel Fisac. Miguel Fisac fue un arquitecto e ingeniero español que se dedicó a utilizar estructuras post-tensadas en sus obras. Y bueno, les dejo en el aula virtual una serie una nota que se le hizo en su momento a Miguel Fisac, que se hace sobre la obra de Miguel Fisac. Yo diría que para poder desarrollar una obra post-tensada, como es la que van a tener que hacer en el trabajo práctico integrador, van a tener que investigar obras post-tensadas que les den marco de referencia para lo que van a ustedes proyectar. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Les voy a compartir pantalla un minutito de el aula. Esperen que me... Bueno, fíjense, les puse acá, en estas carpetas podrán encontrar la consigna a cumplimentar en el desarrollo del trabajo práctico integrador, como así también los 4 modelos didácticos disponibles. Cada grupo deberá elegir un solo modelo sobre el que trabajarán grupalmente y durante todo el cuatrimestre. La aprobación de este trabajo es requisito para la aprobación de la cursada. ¿Está claro? Si este trabajo a la finalización de la cursada no fuera entregado y o aprobado, los integrantes del grupo deberán recursar la asignatura. Es decir, aprueban la cursada con este trabajo práctico y con los parciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Bien. La consigna del trabajo, esperen a ver si la puedo abrir acá. Ah, me lo descargó. Bueno, no importa. Lo abro acá. A ver si se ve. ¿Se ve ahí? No, profe, se ve el campus, por lo menos. Ah, se ve el campus. Entonces, espera. Tengo que dejar de compartir esta y pasar a compartir la... Espera. Voy a compartir. Bueno, me deja ahí. A ver. Ahora sí, voy a compartir esto. Acá. Compartir. Ahí está. Ahí se tiene que ver, ¿no? ahí sí, Sí, profe. profe, se ve. Genial. Bien. Bueno,
Después ustedes leerán los objetivos, leerán todo lo que tiene que ver con las indicaciones. La consigna general es que van a tener que diseñar elementos, espacios cubiertos y o semicubiertos en un que es uno de los modelos que van a elegir. Cada grupo va a elegir un modelo. Hay 4 modelos disponibles, así que va a ser el modelo A, B, C o D. Y obviamente van a tener que desarrollar todo esto en función de los conocimientos que fueron adquiriendo respecto de los temas que vamos a tener que tratar. O sea que las propuestas que van a tener que ir haciendo van a tener que desarrollar elementos estructurales, ya sea pequeños o un poco más grandes, que responden a las tipologías que vamos a estudiar. Hoy vieron hormigones de alto desempeño. Esto lo dejo para que para que lo lean con detenimiento, ¿no? Pero básicamente van a desarrollar un master plan con un proyecto general en este modelo que hayan elegido, respetando un poco la vegetación si es que la tiene, respetando que si el modelo tiene niveles, si tiene un entorno de determinadas características, y a partir de eso van a empezar a desarrollar, en principio, un master plan en donde haya una idea que convoque a todos los elementos que van a estar dentro de ese proyecto. Y por otro lado, van a tener, para materializar esa idea, subproyectos que van a tener que responder a cada una de las tipologías que vamos a ir viendo. Hoy vimos hormigones de alto desempeño, que es con la cual van a desarrollar el mobiliario urbano, y vimos pretensados y postensados, de las cuales van a desarrollar una cubierta postensada, no pretensada, postensada. ¿Sí? Pretensada no, postensada. El trabajo obviamente va a durar todo el cuatrimestre, va a tener una entrega final a fin de cuatrimestre, que es la que vamos a hacer quizás en la facultad, proyectando en el pizarrón. No vamos a hacer impresiones de esto, las correcciones que hagamos las vamos a hacer eventualmente virtuales o presenciales, pero con dispositivos, o sea que no vamos a hacer impresiones gráficas de todo esto. Y obviamente el trabajo es grupal, así que se va a evaluar también la participación o cómo se involucren ustedes con el trabajo y pueda yo notar que están en conocimiento de cómo está desarrollándose el trabajo y cómo se desarrolló el trabajo. Entonces van a elegir un modelo cada grupo y ahí van a empezar primero por desarrollar el master plan de tal manera de poder tener una idea de espacio, o sea, una idea, estamos hablando, bueno, quiero que sea orgánica, quiero que sea, no sé, o sea, una idea de master plan, ¿sí? O sea, no una cosa de voy poniendo donde más o menos va cayendo una cosa o la otra. Hay que poder estudiar un poco cómo va a ser la planificación urbana de este espacio. Y después van a empezar a desarrollar sectores dentro de este mismo master plan que pueden ser algunos de los que les pongo acá. Sector de juegos infantiles, plaza para la salud, espacio de deportes, pequeño, ¿no? De poco porte, básquet, voleibol, skate, bicicleta, tenis de mesa, etcétera. Sector de actividades para la tercera edad, sector exposiciones, sector feria itinerante, sector área de descanso, mesas, bancos, poltronas, anfiteatro, entre 50 y 100 personas de ocupación. Esto es para que tengan una referencia de el volumen que va a tener que tener. Un centro barrial no mayor a 100 metros cuadrados, por favor, porque si no, todo es centro barrial. El mobiliario urbano, bancos, bebederos, paradas de ómnibus. Les pediría que, por favor, se acotaran con el tema de las paradas de ómnibus, porque después son grandes terminales que hay en los bordes de las plazas y no es el objetivo. Piensen que la parada de ómnibus generalmente, por ejemplo, en un proyecto municipal,
tiene una coherencia con lo que se va a hacer en el resto de la localidad, del municipio. Entonces, si ustedes hacen un elemento hiperdesarrollado, es bastante complejo pensar que se va a tomar ese modelo para poder repetirse. Así que tranquilos con las paradas de ómnibus porque, bueno, a veces me proponen algunas cosas que no son muy coherentes. Monumentos conmemorativos, recordatorios o decorativos. La idea es que quizás haya alguna situación que venga dada con el master plan y que tenga que ver con algo que se quiera conmemorar o con algo que se quiera recordar, con algún tema social que es importante, ¿sí? Y obviamente se va a tener que tener en cuenta el entorno, las condiciones existentes del terreno, si hay niveles, parquización, accesibilidad, parquización nueva, por ahí ustedes deciden generar una parquización nueva en pos del proyecto, senderos, señalética, alumbrado, etcétera, etcétera. Como ustedes van a tener que desarrollar varias tipologías en esta primera etapa, con hormigones de alto desempeño, el mobiliario urbano, una estructura postensada y van a tener que desarrollar también emparrillados, casetonados y losas sin vigas, yo les diría que con el material que vimos hasta ahora en teórica y con lo que tienen en el aula virtual, ya la próxima vez que nos vemos tengo que poder corregir el master plan y por lo menos un inicio de lo que van a ser los elementos que van a responder a esas tipologías. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Bien. Entonces, acá en donde dice elementos estructurales pretensados y o postesados, no. Acá los elementos estructurales tienen que ser postesados. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Sí, profe. Cuando veamos emparrillados, casetonados y losas sin vigas, tienen que elegir al menos dos. Pueden elegir o emparrillados y losas sin vigas, o casetonados y losas sin vigas, o casetonados y emparrillados. ¿Sí? De estos tres, dos. Y después en la segunda parte, de la segunda parte del cuatrimestre me refiero, a posterior del parcial, del primer parcial, que lo vamos a tener el día 29 del 9, 29 de septiembre es el primer parcial. Vamos a tener estructuras neumáticas, cáscaras y plegados. ¿Sí? Bueno, después hay un montón de otras indicaciones, desarrollos de la presentación. Quizás no está actualizado, pero no lo van a subir al aula virtual, así que despreocúpense por eso, lo vamos a hacer digitalmente, pero no lo vamos a subir al aula virtual porque el aula virtual no anda bien. Entonces, muchos tienen dificultades respecto del tamaño del archivo y la posibilidad de subir al aula virtual un archivo muy grande, así que no vamos a insistir ahí. Pero sí me gustaría que leyeran bien todas las consignas y que alguna cosa que no se entienda me la pregunten. Tienen que trabajar como estudiantes avanzados que son, porque ya conocen cómo trabajar gráficamente, ya saben cómo armar una entrega. Yo no quiero una entrega que sea como una monografía puesta en láminas separadas. ¿Está? Vayan pensando en la posibilidad de hacer una única lámina en donde esté todo, en donde se muestre el proyecto de lo general a lo particular. Y no quiero no me tienen que dar clase a mí de hormigones de alto desempeño, de pretensados, de emparrillado. Yo no quiero que ustedes expliquen el tema. Lo que quiero es que apliquen los conocimientos al desarrollo de los elementos que van a diseñar. ¿Se entendió? Sí. ¿Me entendió? Entonces, no se queden en ese lugar en el cual, esto ya lo dejo de mostrar porque después ustedes lo van a leer con más detenimiento. No se enganchen con esta cosa de
darme clases a mí de hago esto, hago lo otro. O sea, me refiero, explicamos cómo es la flexión, explicamos cómo se desarrollan los elementos postensados. Eso ya lo sabemos, lo saben ustedes, lo sé yo. Eso no es lo importante. Lo importante es poder decir, bueno, si el procedimiento para generar un postensado era nosotros lo desarrollamos de esta manera, en esta cubierta. ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar. Perfecto, profe. Yo creo que al principio puede que sea A3, como en partes, ¿me entendés? Porque no vamos a hacer todo junto. Pero después, conforme vaya pasando el tiempo, la entrega tiene que tener una unidad que no se seccione en partecitas, ¿me entendés? Olvídense del rótulo, de que todas tengan rótulo. O sea, yo quiero que trabajen de manera infográfica. Analicen lo que es una infografía para poder trabajar de manera más infográfica. No que sea como hacen en construcciones, que escriben 200.000 cosas y hacen esos cuadros sinópticos. No, acá eso no corre. Acá ustedes tienen que proyectar, pero a su vez la entrega tiene que representar al proyecto de manera técnica y de manera arquitectónica. Entonces, así como van a tener una idea de master plan, también la entrega va a tener que tener una idea de cómo ser mostrada. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿preguntas? Por ahora no. Por ahora no. Perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les dejo en el aula virtual el material de estudio. Les dejo, creo que está, a ver, déjenme ver si está visible. Sí, entiendo que está visible el trabajo práctico. Esperen, denme un segundito que lo confirmo. Pasó. Acá. Bien. Sí, está habilitado la consigna del trabajo, los modelos didácticos, están habilitadas las clases teóricas y el material de estudio, incluido emparrillados, casetonados y losas sin vigas, que es el próximo tema que vamos a hacer, del cual todavía no tienen que empezar a trabajar, pero pueden ir teniendo como una idea de qué se trata, ¿sí? Y eso es lo que necesitan para empezar a trabajar ya inmediatamente. Lo que vamos a hacer es, de acá al viernes vamos a ver cómo es la situación del tema del paro, ¿sí? Del paro docente. El viernes les voy a mandar un mail avisándoles cuál es la situación específicamente. O bien hay paro, o bien vamos a tener una clase sincrónica, pero para corregir todo lo que se proponga. Es decir, no vamos a tener la teoría ya. Vamos a tener una clase de corrección para hacer una situación intermedia entre el próximo tema y los temas ya vistos. ¿Sí? Así que independientemente de que haya paro o no, se tienen que poner a trabajar sobre el trabajo práctico integrador. ¿Estamos de acuerdo? En grupo. En Sí, grupo. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Si no hay preguntas, les mando un beso y nos estamos viendo, nos estamos comunicando de acá a fin de la semana y eventualmente nos estamos viendo el próximo lunes o dentro de 14 días. ¿Está bien? Genial, profe. Perfecto.